Hola de nuevo, aquí tienes otro vídeo de la ley 39/15 y en este vídeo pues vas a ver del título cuarto, que trata de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, el capítulo cuarto, instrucción del procedimiento. Bueno, pues vas a ver un resumen de los artículos 75 a 83. Bueno, pues comenzamos con el artículo 75, acto de instrucción. Y en su punto 1 nos dice que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos, en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámite legal o reglamentariamente establecido. Y como puedes ver, aquí en este mismo artículo nos da la definición de lo que es la instrucción. Entonces nos dice que son los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Bien, pues los actos de instrucción que previene esta ley son alegaciones, informes, prueba, audiencia al interesado e información pública. Bueno, pues practicando estas actuaciones, claro, las que sean necesarias, el órgano administrativo competente pues podrá tomar su decisión. Bien, continuamos con el artículo 76, alegaciones. Bueno, las alegaciones son declaraciones pues, que pueden realizar los interesados en defensa de sus intereses. Y este artículo nos dice que los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Uno y otro serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Bien, continuamos con el artículo 77, medio y periodo de prueba. Y como vas a ver en la misma redacción de este artículo, en su punto 1, el objeto de la prueba es la acreditación de los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento. Y este artículo pues, nos dice que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. ¿Y qué quiere decir esto último? Bueno, pues que rige el principio de libre apreciación de la prueba por parte del órgano que tiene que resolver. Nos encontramos con dos situaciones a la hora de que la Administración puede abrir un periodo de prueba. Entonces la ley nos dice que cuando la Administración no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinente. Pero pues también la Administración puede abrir un periodo de prueba a petición de los interesados, pero en este caso el plazo no podrá exceder de 10 días. Entonces la ley nos dice, asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Continúa la ley diciéndonos que el instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Bien, pues antes de continuar con el artículo 79, veo importante
que sepas qué son los informes y también qué tipo de informes hay. Y te cogió la definición del profesor Entrena Cuesta para darte lo que es la definición de los informes. Bueno, y nos dice que son los pareceres que emiten autoridades, funcionarios u organismos distintos de aquellos a los que corresponde dictar la resolución o propuesta de resolución respecto de las pretensiones, los hechos o los derechos que sean objeto del expediente y sirven para proporcionar los elementos de juicio necesarios para la adecuada resolución. Y bueno, pues debe de distinguir entre aquellos informes que se clasifican atendiendo a la obligación o no de ser solicitados. Entonces, pues tendríamos informes preceptivos, que son aquellos que deben solicitarse necesariamente porque vienen así exigidos por una disposición legal. Y también tendríamos informes facultativos, que son aquellos pues, que no vienen exigidos por ninguna norma y queda a decisión del órgano que tramita el procedimiento para pedirlo o no. La siguiente clasificación sería atendiendo a la obligación del órgano que tiene que resolver de ajustarse o no al contenido de los informes. Y entonces tendríamos informes vinculantes, pues que son aquellos informes que obligan en cuanto a su contenido al órgano que lo recibe. Y tendríamos informes no vinculantes cuando no se genera dicha obligación. Y entonces el órgano que tiene que decidir puede resolver pues conforme a su propio criterio. Bien, artículo 79, petición. Nos dice este artículo que a efectos de la resolución del procedimiento se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que lo exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlo. Bueno, lo veis aquí. Cuando sea necesario pedir un informe porque así lo dicen las disposiciones legales, pues se deberá citar el precepto que así lo exige. Y cuando sea el órgano el que juzgue necesario pedir el informe para resolver, pues deberá fundamentar la conveniencia de reclamarlo. Artículo 80. Emisión de informes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. El artículo 26 trata de los requisitos de emisión de documentos por las administraciones públicas. De no emitirse el informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurre el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra D del apartado 1 del artículo 22. Bueno, y el artículo 22, pues que trata de la suspensión del plazo máximo para resolver, nos dice en su apartado D que cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, se suspenderá el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Continúa este artículo 80 diciéndonos que si el informe debiera ser emitido por una administración pública distinta de la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurrir el plazo sin que aquel se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Artículo 82. Trámite de audiencia. Bueno, pues con el trámite de audiencia, este trámite es una forma de oír a los interesados antes de resolver y a la vez pues se aportan datos para que la administración pueda decidir.
Pues con este trámite de audiencia, por un lado, se permite a los interesados que conozcan todo lo actuado, ya que, como va a ver ahora en el artículo 82.1, la ley nos dice, se pondrá de manifiesto al interesado o a su representante. Y por otro lado, pues se permite a los interesados que se defiendan alegando y presentando documentos en un plazo que se le otorga no inferior a 10 días ni superior a 15 días. Y esto pues lo va a ver en la diapositiva siguiente, que es el mismo artículo 82 en su punto 2. Bueno, y entonces nos dice este artículo en su punto 1, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrá en cuenta las limitaciones previstas, en su caso, en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Bueno, esta Ley 19/2013, que es de transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno, en su artículo 14 establece los límites al derecho de acceso a la información pública. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en el caso que estos formaran parte del procedimiento. Continúa el artículo 82 diciéndonos que los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aludidas por el interesado. Bien, el último artículo 83, información pública. Bueno, y según Santa María Pastor, la información pública es la exposición al público y en general, no solo a los interesados, del contenido de un expediente para que pueda ser consultado por cualquier persona y, si lo estima oportuno, pues expresen su parecer sobre el objeto del mismo. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días. Continúa este artículo diciéndonos que la incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Conforme lo dispuesto en las leyes, las administraciones públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. Bueno, pues ya has terminado con la instrucción del procedimiento. Muchas gracias y